Soy Carmen, de Sevilla. Años silencié esto. 3 ancianos quisieron decidir la sangre de mi hijo, y el reloj marcaba 6 horas. La sala olía a desinfectante, la fe a sentencia. Elegir obediencia o vida se volvió pecado. Lo que oí en el comité y aquella llamada nocturna, lo cambió todo, para siempre, sin vuelta atrás, hoy. Mi nombre es Carmen Delgado, y esta es la confesión que he pospuesto durante años. Vivo en Sevilla, donde el sol ya no calienta de la misma manera el cuarto vacío de mi hijo. El aroma a azahar de los patios del barrio de Santa Cruz solía mezclarse con el olor a café que Diego preparaba los domingos por la mañana, siguiendo la receta que aprendió viendo a su abuela Esperanza. Ahora ese cuarto huele solo a silencio y a las flores secas que alguna vecina dejó hace meses. Crecí en los Testigos de Jehová, donde cada decisión tenía supervisión y peso de eternidad. La congregación del Salón del Reino de la calle Resolana era mi familia verdadera. Los ancianos eran mis pastores y mis jueces. Hermano Enrique, hermano Fernando, hermano Miguel, nombres que pronunciaba con respeto reverencial, como quien nombra a santos. Allí aprendí que obedecer era amar, que cuestionar era desobedecer, que el mundo exterior era territorio enemigo lleno de tentaciones y engaños. Diego tenía 9 años y un rizo que hacía ecoar palomas en la Plaza del Salvador. Era un niño inquieto, de esos que preguntan por qué el cielo es azul y cómo vuelan los aviones. Los martes por la tarde, después del colegio, se sentaba en la mesa de la cocina a hacer los deberes mientras yo preparaba la cena. «Mamá», me decía levantando la cabeza de sus cuadernos, ¿por qué en el colegio rezan diferente que nosotros? Yo le explicaba pacientemente que nosotros teníamos la verdad, que Jehová había escogido a nuestra organización para enseñar la Biblia correctamente. Él asentía con esa confianza ciega que solo tienen los niños hacia sus padres. Los domingos nos vestíamos con nuestra mejor ropa para ir a las reuniones. Diego llevaba su corbata azul marino, la misma que había usado en su última asamblea de circuito. Caminábamos por las calles empedradas del centro, pasando por la Catedral y la Giralda, monumentos que para nosotros eran solo recordatorios de la falsa religión que había dominado el mundo durante siglos. Nuestras reuniones duraban 2 horas, estudio de la atalaya, discursos, cánticos. Diego se sentaba a mi lado, siguiendo en su Biblia infantil las lecturas, subrayando versículos con un lápiz amarillo que guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Mi esposo Antonio trabajaba en el taller mecánico de su hermano, cerca del río Guadalquivir. Era un hombre callado, de manos grandes y ásperas, que había encontrado en la organización un orden que su infancia caótica nunca le había dado. «Carmen», me decía por las noches mientras cenábamos, «qué bendición tener la verdad en casa». Él había empezado a estudiar conmigo cuando éramos novios, allá por finales de los años 70. Se bautizó 3 años después de conocer la doctrina, y desde entonces nunca faltó a una reunión. Durante las semanas, nuestra rutina era perfecta como un reloj suizo. Lunes, estudio personal. Martes, reunión de servicio y escuela teocrática. Miércoles, estudio de libro. Jueves, preparación para las reuniones del fin de semana. Viernes, predicación de casa en casa por el barrio de Triana. Sábados, más predicación o visitas a los interesados. Domingos, reunión pública y estudio de la atalaya. Diego conocía este ritmo de memoria. Era el único mundo que había conocido. La primera vez que noté algo extraño fue un martes de febrero. Diego llegó del colegio con fiebre y sin apetito. «Solo estoy cansado, mamá», dijo cuando le pregunté qué le pasaba. Le di paracetamol y pensé que era una gripe común, de esas que llegan con el cambio de tiempo. Pero la fiebre no bajaba. Al tercer día aparecieron unas manchas pequeñas en sus brazos, como pintas moradas que no desaparecían al presionarlas. «Vamos al médico», le dije a Antonio esa noche. Él asintió, pero agregó: «Primero oremos por la sanidad de Diego. Jehová conoce nuestras necesidades». Oramos juntos en la sala, con las manos entrelazadas, pidiendo sabiduría y salud. Diego participó de la oración con voz débil, pero fiel. Al final, susurró: «Amén, Jehová». El doctor Martínez, pediatra del Centro de Salud de los Remedios, examinó a Diego con esa minuciosidad que tranquiliza a las madres. Tocó los ganglios de su cuello, revisó las manchas en su piel, pidió análisis de sangre.
Son precauciones de rutina, nos dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. En 3 días tendremos los resultados. Esos 3 días los pasé en una vigilia constante. Diego dormía mucho, comía poco, se quejaba de dolor en las piernas. Las manchas se extendían lentamente por su cuerpo como tinta derramada en papel secante. Yo le leía historias de la Biblia infantil, especialmente la de Daniel en el foso de los leones, su favorita. Jehová protegió a Daniel, le susurraba, y te va a proteger a ti también. Cuando volvimos por los resultados, el doctor Martínez tenía una expresión diferente, más seria, más cuidadosa. Necesito derivar a Diego al Hospital Universitario Virgen del Rocío, nos dijo. Los análisis muestran alteraciones importantes en la sangre que requieren evaluación especializada. Mi corazón se aceleró, pero Antonio mantuvo la calma. ¿Es grave, doctor? Prefiero que lo vean los especialistas, respondió. Pero es importante que vayan hoy mismo. En el taxi hacia el hospital, Diego apoyó su cabeza en mi hombro. Mamá, ¿me voy a morir? La pregunta salió de sus labios con esa simplicidad terrible que solo tienen los niños. No, mi amor, le dije acariciando su cabello. Jehová te va a cuidar. Pero por primera vez en años, mis propias palabras me sonaron huecas, como ecos en una habitación vacía. El Hospital Virgen del Rocío era un laberinto de pasillos blancos y olor a desinfectante. En la sección de hematología pediátrica, una doctora joven llamada Carmen Jiménez nos recibió con profesionalidad y calidez. Examinó nuevamente a Diego, hizo más preguntas, pidió estudios adicionales. Sospecho que puede ser leucemia, nos dijo finalmente, pero necesito confirmar el tipo y el grado para planificar el tratamiento. La palabra leucemia cayó sobre nosotros como una losa. Antonio apretó mi mano. Diego nos miró con ojos asustados. La doctora continuó explicando. Si se confirma el diagnóstico, el tratamiento moderno tiene muy buenas posibilidades de éxito, pero requiere quimioterapia intensiva y muy probablemente transfusiones de sangre para sostener al paciente durante el proceso. Transfusiones de sangre. Las palabras resonaron en mi mente como campanas de alarma. Desde pequeña había aprendido que la sangre era sagrada, que transfundirla era violar un mandato directo de Jehová. Doctora, dije con voz temblorosa, nosotros somos testigos de Jehová. No podemos aceptar transfusiones de sangre. Ella nos miró con una expresión de sorpresa y preocupación. Entiendo sus creencias, respondió, pero sin transfusiones de apoyo, las posibilidades de supervivencia serían prácticamente nulas. Esa noche llamé al hermano Enrique, el anciano coordinador de nuestra congregación. Su voz sonó firme y consoladora por teléfono. Hermana Carmen, recuerda que Jehová nunca nos da una carga mayor de la que podemos llevar. Esta es una prueba de fe. Mañana iremos al hospital para darles apoyo espiritual. Al día siguiente, 3 ancianos llegaron al hospital: hermano Enrique, hermano Fernando y hermano Miguel. Llevaban sus Biblias de cuero negro y esa expresión solemne que adoptaban en las ocasiones importantes. Se reunieron con nosotros en una sala pequeña y comenzaron a citar versículos sobre la santidad de la sangre. Manténganse libres de sangre, leía el hermano Enrique de los Hechos de los Apóstoles. Este mandato no conoce excepciones. Diego escuchaba desde su cama, débil pero atento. ¿Verdad que vamos a obedecer a Jehová, mamá?, me preguntó con esa confianza que partía el alma. Sí, mi amor, respondí. Siempre vamos a obedecer a Jehová. Los ancianos sonrieron aprobatoriamente. El hermano Fernando puso su mano en mi hombro. Hermana Carmen, usted está dando un ejemplo hermoso de fe. Jehová la está bendiciendo. Cuando la doctora Jiménez confirmó el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, el mundo se tambaleó bajo mis pies. Con tratamiento completo, incluyendo quimioterapia y transfusiones de soporte, Diego tiene entre un 80 y 85% de posibilidades de curación completa, explicó. Sin transfusiones, no puedo ofrecerles esperanza real. Los ancianos estaban presentes durante esa conversación. Al escuchar las palabras de la doctora, el hermano Miguel intervino. Doctora, nosotros respetamos su profesión, pero hay principios más altos que la medicina. Preferimos confiar en Jehová que en la sangre. La doctora Jiménez los miró con una mezcla de incredulidad y frustración profesional. Señores,
Estamos hablando de la vida de un niño de 9 años. Firmé los papeles de rechazo de transfusión con manos temblorosas. La pluma pesaba como plomo entre mis dedos. Antonio firmó después de mí, con determinación que envidiaba y que me aterraba a la vez. Diego, desde su cama, nos miraba con orgullo. «Mamá, ¿estamos haciendo lo correcto?» «Sí, mi amor», respondí. «Estamos obedeciendo a Jehová». Pero en el fondo de mi corazón, una voz pequeña comenzaba a susurrar dudas que intentaba silenciar con oraciones. Esa noche, sola en la habitación del hospital, mientras Antonio había ido a casa por algunas cosas, miré a Diego dormir. Su respiración era laboriosa. Las manchas moradas se habían extendido por todo su cuerpo. Tomé su mano pequeña entre las mías y por primera vez me pregunté, ¿realmente Jehová quiere que mi hijo muera para probar nuestra fidelidad? Mi historia comenzó en realidad 38 años antes, cuando nací en una familia que ya llevaba 2 generaciones dentro de la organización. Mi abuela Esperanza había conocido la verdad a principios de los años 50, cuando los testigos de Jehová comenzaron a establecerse seriamente en España. Era una mujer de campo, de manos curtidas por el trabajo doméstico, que encontró en las reuniones del Salón del Reino algo que la Iglesia Católica nunca le había dado: respuestas sencillas a preguntas complicadas. Carmen, me contaba mi abuela mientras preparábamos migas los domingos por la mañana. Antes de conocer la verdad, yo vivía en tinieblas. Los curas hablaban en latín, cobraban por las misas, vivían como reyes mientras nosotros pasábamos hambre. Pero Jehová me mostró el camino. Sus ojos brillaban cuando hablaba de la organización, como si estuviera describiendo a un ser querido. Para ella, la Watchtower no era una editorial neoyorquina, sino la voz directa de Dios en la tierra. Mi madre, Pilar, creció respirando esa doctrina como quien respira aire. Se bautizó a los 18 años, durante una asamblea de circuito celebrada en el Palacio de Deportes de Sevilla. Conoció a mi padre, Joaquín, en una reunión de jóvenes. Él era un recién convertido, un mecánico de 2 hermanas que había dejado el alcohol y los amigos mundanos para abrazar la nueva fe. Su historia de conversión era el tipo que les gustaba contar en las reuniones, del vicio a la virtud, de las tinieblas a la luz. Crecí sabiendo que éramos diferentes, especiales, elegidos. Mientras mis compañeras de clase hablaban de cumpleaños y navidades, yo sabía que esas eran tradiciones paganas que Jehová aborrecía. Cuando celebraban el Día del Padre en el colegio, yo me quedaba en casa. Las fiestas patrióticas son idolatría, me explicaba mi madre. Nosotros solo adoramos a Jehová. A los 8 años ya sabía de memoria por qué no saludábamos la bandera, por qué no cantábamos el himno nacional, por qué éramos mejores que los demás niños. Mi bautismo llegó a los 16 años, después de 2 años de estudio intensivo, con la hermana Dolores, una mujer mayor que olía a agua de rosas y hablaba siempre en susurros reverenciales. Carmen, me decía durante nuestras sesiones de estudio en el comedor de casa, Jehová tiene planes especiales para ti, pero primero tienes que demostrar que estás dispuesta a obedecerle en todo. El día de mi bautismo, en la piscina del complejo deportivo de Alcalá de Guadaíra, sentí que finalmente pertenecía a algo mayor que yo misma. Conocí a Antonio en una asamblea regional de 1979. Yo tenía 20 años, él 24. Era un hombre serio, de pocas palabras, que llevaba 3 años estudiando con los hermanos. Su historia personal incluía un pasado turbulento. Había bebido demasiado, se había peleado en bares, había mantenido relaciones impropias con mujeres del mundo. Pero la organización lo había limpiado, como decíamos entonces. Cuando me pidió permiso para cortejarme, mis padres investigaron su progreso espiritual con los ancianos de su congregación. El hermano Antonio muestra un arrepentimiento genuino, informó el hermano Enrique después de hablar con los ancianos de 2 hermanas. Sus antiguos hábitos han quedado atrás. Será un buen cabeza de familia. Nos casamos 1 año después, en una ceremonia simple en el Salón del Reino. Nada de iglesias católicas, nada de vestido blanco tradicional, nada de celebraciones mundanas. Solo los hermanos, canciones del cancionero oficial y un discurso del hermano Fernando sobre los deberes conyugales según la Biblia. Diego nació en 1982,
3 años después de nuestra boda. Desde el primer día, supimos que sería criado en la disciplina y regulación mental de Jehová, como decía la organización. No habría cuentos de hadas con brujas y magos, no habría dibujos animados violentos, no habría amistades con niños del mundo. Su educación comenzó antes de que pudiera caminar. Canciones del cancionero, oraciones antes de las comidas, reuniones 3 veces por semana. A los 3 años, Diego ya sabía sentarse quieto durante las reuniones de 2 horas. Llevaba su propia Biblia infantil, con dibujos de Noé y los animales, de David y Goliat, de Jesús bendiciendo a los niños. ¿Quién es tu mejor amigo, Diego?, le preguntaba el hermano Miguel durante las visitas pastorales. Jehová, respondía Diego sin dudar. Los ancianos sonreían complacidos. Este niño tiene un futuro brillante en la organización, decían. Cuando Diego cumplió 5 años, comenzó a participar en el servicio del campo, la predicación de casa en casa que realizábamos los fines de semana. Llevaba una pequeña maleta con publicaciones infantiles y acompañaba a Antonio por las casas del barrio de Triana. Su sonrisa inocente abría puertas que permanecían cerradas para los adultos. «Buenos días, señora», decía con su voz clara. «¿Le gustaría conocer lo que dice la Biblia sobre el futuro de los niños?». Era nuestro pequeño predicador estrella. Pero la organización no era solo sonrisas y cánticos. También había reglas estrictas, vigilancia constante y consecuencias severas para quien se desviara del camino trazado. Recuerdo el caso de la hermana Mercedes, una mujer de 40 años que había sido reprochada públicamente por mantener una amistad demasiado estrecha con una compañera de trabajo mundana. Durante meses, nadie en la congregación podía dirigirle la palabra más allá de un saludo básico. La vi llorar en silencio durante las reuniones, aislada en su banco como una leprosa. También estaba el hermano Rafael, un joven de 22 años que había sido desasociado por fumar cigarrillos. Sus propios padres, fieles testigos desde hacía 20 años, tuvieron que tratarlo como si fuera un extraño. «Es amor duro», explicaba el hermano Enrique desde la plataforma. «A veces hay que ser severos para salvar a las personas de sí mismas». Rafael desapareció del barrio poco después. Nunca volvimos a saber de él. Los ancianos eran figuras de autoridad absoluta en nuestras vidas. El hermano Enrique, de 62 años, había sido anciano durante más de 15 años. Era un hombre delgado, de bigote gris perfectamente recortado, que trabajaba como administrativo en una empresa de seguros. Su esposa, la hermana Carmen, era pionera regular y dirigía el grupo de estudio de mujeres los jueves por la tarde. En su casa, decorada con cuadros de paisajes bíblicos y calendarios de la Watchtower, se tomaban las decisiones importantes de la congregación. El hermano Fernando, de 55 años, era el anciano más carismático. Tenía una voz potente que llenaba el salón del reino durante sus discursos públicos. Trabajaba como capataz en una fábrica de aceitunas y conocía la Biblia de memoria. Su especialidad eran las demostraciones teatrales durante las reuniones, donde representaba escenas bíblicas con una pasión que dejaba a todos hipnotizados. Hermano Fernando podría haber sido actor, comentaban las hermanas, pero él había elegido servir a Jehová en lugar de buscar la gloria mundana. El hermano Miguel, el más joven de los 3 ancianos, tenía 43 años y era dueño de una pequeña tienda de electrodomésticos. Era el encargado de las visitas pastorales y conocía los problemas íntimos de cada familia de la congregación. Tenía una memoria prodigiosa para los detalles personales y una habilidad especial para citar el versículo bíblico apropiado para cada situación. Su esposa, la hermana Rosa, dirigía la escuela del ministerio teocrático para las hermanas. Estos 3 hombres no eran solo líderes religiosos, eran jueces, consejeros, confesores y vigilantes. Decidían quién podía casarse con quién, qué trabajos eran apropiados para los hermanos, cómo debían disciplinar los padres a sus hijos, incluso qué ropa era adecuada para las reuniones. Su palabra era ley, su interpretación de la Biblia era incuestionable, su autoridad venía directamente de Dios. Mi amistad más cercana dentro de la organización era con la hermana Lucía, una mujer de mi edad que había llegado a Sevilla desde Cádiz después de casarse con el hermano Tomás.
Lucía tenía una risa contagiosa y una manera de encontrar el lado bueno de cada situación que me consolaba en los momentos difíciles. Nuestros hijos habían crecido juntos. Su hija Ana tenía la misma edad que Diego y pasaban las tardes jugando con muñecos de plástico que representaban personajes bíblicos. Carmen, me decía Lucía mientras cosíamos vestidos para las muñecas en mi cocina, a veces me pregunto cómo será el mundo nuevo. ¿Crees que nuestros hijos se acordarán de estos días cuando estemos en el paraíso? Era una pregunta que todas las madres testigos nos hacíamos. ¿Cómo sería la vida eterna? ¿Recordaríamos las luchas del sistema actual? ¿Valdría la pena todo el sacrificio cuando finalmente llegara el fin del mundo? Pero había algo en Lucía que me inquietaba sutilmente. A veces, durante nuestras conversaciones, hacía comentarios que rozaban peligrosamente la frontera de la duda. ¿No te parece extraño?, me susurró una tarde mientras los niños jugaban en el patio, ¿que Jehová permita que niños inocentes sufran tanto en este mundo? Era el tipo de pregunta que se suponía que no debíamos hacer, el tipo de pensamiento que se suponía que debíamos reprimir inmediatamente. Diego crecía ajeno a estas complejidades adultas. Para él, el mundo era simple. Había personas que servían a Jehová y personas que no. Había verdad y mentira, bien y mal, salvación y destrucción. Su fe era pura, no contaminada por las dudas que comenzaban a acechar los rincones oscuros de mi mente. Cuando me veía preocupada, se acercaba con sus brazos pequeños y me abrazaba. «Mamá», me decía, «¿oramos juntos?» Y nos arrodillábamos junto a su cama, pidiendo sabiduría a Jehová para enfrentar cada día con fidelidad. Los primeros días en el hospital transcurrieron en una rutina agotadora de análisis, consultas médicas y visitas de los hermanos de la congregación. Diego se debilitaba visiblemente cada día, pero mantenía esa sonrisa valiente que partía el alma. «Mamá», me decía desde su cama, mientras las enfermeras le ponían suero, «¿cuándo vamos a volver a casa para ir a las reuniones?» Su preocupación principal no era su enfermedad, sino perderse el estudio de la atalaya del domingo. La doctora Jiménez estableció un cronograma de tratamiento que sonaba como una batalla. Quimioterapia agresiva para atacar las células cancerígenas, medicamentos de soporte para proteger los órganos vitales y transfusiones regulares de sangre para mantener estables los niveles de hemoglobina y plaquetas. Sin las transfusiones, nos explicó con esa paciencia profesional que demostraba su experiencia tratando con familias en crisis, el tratamiento mismo podría matar a Diego antes que la leucemia. Cada mañana, Antonio llegaba al hospital a las 7, después de su turno de noche en el taller. Traía café en un termo y el pan tostado que compraba en la panadería de la esquina. Nos sentábamos en silencio junto a la cama de Diego, leyendo por turnos capítulos del libro de Job. «Jehová dio, Jehová quitó», murmuraba Antonio cada vez que una enfermera venía a tomar nuevas muestras de sangre. «Bendito sea el nombre de Jehová». Las visitas de los ancianos se intensificaron. Llegaban por las tardes, después del horario laboral, con sus trajes oscuros y sus expresiones de grave preocupación pastoral. El hermano Enrique siempre traía una nueva publicación de la Watchtower, algún artículo sobre mantenerse firmes en la fe durante las pruebas. El hermano Fernando organizaba sesiones de oración grupales en la pequeña capilla del hospital, donde otros padres testigos se unían para pedir fortaleza espiritual. «Hermana Carmen», me dijo el hermano Miguel durante una de esas visitas, mientras Diego dormitaba después de una sesión particularmente difícil de medicamentos, «la congregación está orgullosa de cómo están manejando esta prueba. Su ejemplo está fortaleciendo la fe de muchos hermanos». Sus palabras debían consolarme, pero en lugar de eso, me hacían sentir como si estuviera actuando en una obra de teatro donde había olvidado mi papel. En esos días, comencé a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que la doctora Jiménez fruncía el ceño cuando revisaba los análisis de Diego. Las conversaciones susurradas entre las enfermeras cuando pensaban que no las escuchaba. El tono de voz cuidadosamente neutral que usaba el doctor Rodríguez, el jefe de hematología, cuando preguntaba si habíamos reconsiderado nuestra posición respecto a las transfusiones. Una tarde, mientras Antonio había ido a casa por ropa limpia, la doctora Jiménez se sentó junto a mi silla con una expresión que no había visto antes.
Carmen, me dijo usando mi nombre sin el título de señora. ¿Puedo hablarle como madre, no como doctora? Asentí, aunque mi corazón se aceleró. Tengo una hija de la edad de Diego, continuó. Si estuviera en su lugar, sé que haría cualquier cosa para salvarla, cualquier cosa. Doctora, respondí con voz temblorosa, usted no entiende. Para nosotros, obedecer a Dios es más importante que preservar la vida física. Diego va a resucitar en el paraíso, pero si acepta sangre, perdería su esperanza eterna. Las palabras salían de mi boca como una grabación, frases que había repetido durante años sin cuestionar su significado real. Pero por primera vez, sonaban huecas incluso para mí. La doctora Jiménez me miró con una expresión que mezclaba compasión y frustración. Carmen, ¿ha leído usted toda la literatura médica sobre transfusiones? ¿Conoce las alternativas que existen? ¿Sabe que muchas de las objeciones religiosas se basan en interpretaciones muy específicas de textos antiguos? Sus preguntas eran como piedras arrojadas a un estanque quieto, creando ondas que se extendían hacia rincones de mi mente que había mantenido cerrados durante años. Esa noche, sola en la habitación del hospital, mientras Diego dormía con la ayuda de sedantes, hice algo que no había hecho en décadas. Busqué información por mi cuenta. La biblioteca del hospital tenía computadoras con acceso a Internet, algo que en casa evitábamos cuidadosamente, siguiendo las advertencias de la organización sobre los peligros de la información no filtrada. Con manos temblorosas, escribí en el buscador: transfusiones de sangre, riesgos, alternativas. Lo que leí esa madrugada cambió algo fundamental en mi perspectiva. Los riesgos reales de las transfusiones modernas eran mucho menores de lo que la literatura de la Watchtower sugería. Las alternativas médicas existían, pero no para casos tan severos como el de Diego. Y lo más impactante, muchos estudiosos bíblicos, incluso cristianos conservadores, interpretaban los versículos sobre la sangre de manera completamente diferente a como lo hacía nuestra organización. Los textos bíblicos se refieren al consumo de sangre como alimento. Leía en un artículo escrito por un teólogo metodista, no a procedimientos médicos destinados a salvar vidas. La transfusión no es comer sangre, así como un trasplante de riñón no es comer riñones. La lógica era tan simple que me dejó sin aliento. ¿Cómo era posible que nunca hubiera considerado esta diferencia? Al día siguiente llegaron más hermanos de la congregación. La hermana Dolores, mi antigua maestra de estudio bíblico, se sentó junto a mi cama con su Biblia abierta en Levítico. Carmen, querida, me dijo con esa voz maternal que usaba para corregir errores doctrinales. He notado que has estado muy callada últimamente. No estarás teniendo dudas, ¿verdad? Su pregunta sonaba casual, pero sus ojos me escudriñaban con la intensidad de un interrogatorio. Solo estoy preocupada por Diego, respondí, intentando mantener mi voz estable. Es natural que una madre se preocupe. Pero la hermana Dolores había conocido a demasiadas personas en crisis de fe como para dejarse engañar tan fácilmente. Carmen, insistió, he visto esa expresión antes. Es la expresión de alguien que está permitiendo que el mundo plante semillas de duda en su corazón. Tenemos que proteger nuestra fe, especialmente en momentos como estos. Esa misma tarde, el hermano Enrique solicitó una reunión privada conmigo en la oficina del capellán del hospital. Antonio estaba presente, junto con el hermano Fernando. La atmósfera era formalmente seria, como un comité judicial en miniatura. Hermana Carmen, comenzó el hermano Enrique, algunos hermanos han expresado preocupación por su estado de ánimo. Han notado que parece estar cuestionando la sabiduría de las decisiones que hemos tomado. No estoy cuestionando nada, mentí, sintiendo que las palabras se pegaban en mi garganta como miel espesa. Solo quiero entender todas las opciones para ayudar a Diego. El hermano Fernando se inclinó hacia adelante. Carmen, las únicas opciones que necesitamos entender son las que Jehová aprueba. Cuando comenzamos a buscar sabiduría en el mundo, es cuando caemos en la trampa de Satanás. La conversación continuó durante 1 hora, un bombardeo cuidadosamente orquestado de versículos bíblicos, experiencias de otros hermanos que habían permanecido fieles durante pruebas similares, y advertencias sutiles sobre las consecuencias de la apostasía. Al final,
Me pidieron que firmara un documento reafirmando nuestra decisión de rechazar transfusiones de sangre. Es para proteger al hospital de cualquier malentendido legal, explicó el hermano Enrique. Firmé el papel con una pluma que pesaba como plomo en mis dedos. Pero mientras escribía mi nombre, una voz interior susurraba preguntas que se negaban a callar. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si Dios realmente no prohíbe esto? ¿Y si estoy matando a mi propio hijo por obedecer interpretaciones humanas de textos antiguos? Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Diego tenía momentos de mejoría relativa, cuando la quimioterapia parecía estar funcionando, seguidos de recaídas brutales que lo dejaban inconsciente durante horas. Su peso había bajado drásticamente. Sus brazos, antes rollizos y fuertes, ahora parecían ramitas que se podrían quebrar con un abrazo demasiado fuerte. Una mañana, mientras cambiaba las sábanas de Diego con ayuda de una enfermera llamada María, ella me susurró algo que se clavó en mi corazón como una daga. Señora Carmen, he visto muchos casos como el de Diego. Los niños que aceptan transfusiones tienen una tasa de supervivencia del 80%. Los que no las aceptan... No terminó la frase, pero su silencio fue más elocuente que cualquier estadística. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era mi prima Esperanza, la hija rebelde de mi tía María, que había dejado la organización 10 años atrás para casarse con un mundano. No habíamos hablado desde entonces, siguiendo las reglas estrictas sobre evitar el contacto con personas desasociadas. Carmen, me dijo con voz quebrada, me enteré de lo de Diego. Sé que no debería llamarte, pero no puedo quedarme callada. Esperanza, no deberías, comencé, pero ella me interrumpió. Carmen, por favor, escúchame solo 5 minutos. Mi hija tuvo leucemia hace 3 años. Los médicos dijeron lo mismo que te están diciendo a ti. Aceptamos las transfusiones. Hoy está completamente curada, jugando fútbol en el colegio, riéndose como cualquier niña normal. Por favor, no dejes que Diego muera por una doctrina que ni siquiera está claramente en la Biblia. Colgué el teléfono temblando, pero las palabras de Esperanza resonaban en mi mente como campanas. Mi prima había pasado por exactamente la misma situación. Había tomado la decisión opuesta, y su hija estaba viva. ¿Era posible que hubiéramos estado tan equivocados durante tanto tiempo? Esa noche, Antonio notó mi inquietud. Carmen, me dijo mientras cenábamos en silencio en la cafetería del hospital. Pareces muy distante últimamente. ¿Hay algo que quieras contarme? Era mi oportunidad de compartir mis dudas, de confesarle las preguntas que me estaban comiendo por dentro. Pero cuando lo miré a los ojos, vi la misma fe ciega que había visto durante 15 años de matrimonio. Supe que no entendería. Solo estoy cansada, mentí. Esta situación es muy dura para cualquier madre. Antonio asintió comprensivamente. Tienes razón, pero recuerda que Jehová nunca nos da una carga mayor de la que podemos soportar. Esta prueba va a fortalecernos y va a ser un testimonio para otros hermanos. Al día siguiente, la doctora Jiménez me pidió otra reunión privada. Esta vez su expresión era más urgente. Carmen, los niveles de Diego están en caída libre. Sus plaquetas están tan bajas que cualquier hemorragia interna podría ser fatal. Su hemoglobina está por debajo de 5 gramos. En términos sencillos, se está muriendo de anemia severa. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tenemos quizás 48 horas para cambiar el curso de acción si queremos salvar su vida. 48 horas. 2 días para tomar la decisión más importante de mi vida. Esa noche me quedé despierta junto a la cama de Diego, escuchando su respiración laboriosa, contando cada inhalación como si fuera un tesoro. Sus labios estaban pálidos, casi azules. Sus manos, normalmente tibias y suaves, estaban frías como mármol. «Mamá», susurró de repente, sin abrir los ojos. «¿Me estoy muriendo?» La pregunta salió de sus labios con esa honestidad brutal que solo tienen los niños que sienten la muerte acercándose. «No, mi amor», le mentí, acariciando su cabello que se había vuelto fino y quebradizo. «Solo estás muy enfermo, pero te vas a poner mejor. Si me muero», continuó con voz cada vez más débil, «¿voy a ver a Jehová en el paraíso?» Sus ojos se abrieron lentamente, 2 pozos de inocencia y confianza que me atravesaron como lanzas. «Sí, Diego», le dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas.
Vas a ver a Jehová, y Él te va a dar un cuerpo perfecto, y nunca más te vas a enfermar. Diego sonrió débilmente. Entonces no importa si me muero, ¿verdad? Porque voy a resucitar cuando llegue el paraíso. Mi hijo de 9 años estaba consolándome a mí, aceptando su posible muerte con una fe que yo había perdido en algún lugar del camino. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Esa madrugada, mientras Diego dormía con ayuda de morfina, salí al pasillo del hospital y marqué el número que Esperanza me había dado, el de un grupo de apoyo para ex-testigos de Jehová. Una voz femenina respondió al segundo timbrazo. «Hola, soy Patricia. ¿En qué puedo ayudarte?» Me presenté entre sollozos, le conté la situación de Diego, mis dudas, mi desesperación. «Carmen», me dijo Patricia con una voz que transmitía comprensión profunda. «Yo también perdí a alguien por esta doctrina. Mi hermano menor, hace 15 años. Sé exactamente por lo que estás pasando». Me explicó que el grupo ayudaba a personas que cuestionaban las enseñanzas de la organización, que había abogados especializados en casos médicos, que no estaba sola en esta lucha. «¿Puedes venir al hospital?», le pregunté impulsivamente. «Necesito hablar con alguien que entienda». Patricia no dudó. «Estaré allí en 1 hora». Era la primera vez en años que alguien me ofrecía ayuda sin condiciones, sin agenda doctrinal, sin versículos bíblicos como respuesta a todo. Cuando Patricia llegó, era una mujer de unos 40 años, cabello castaño y ojos que reflejaban una tristeza antigua, pero superada. Se sentó conmigo en la cafetería del hospital y me escuchó durante 2 horas sin interrumpir, sin juzgar, sin intentar convencerme de nada. Solo escuchó. Al final, me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. «Carmen, tú eres la madre de Diego. No los ancianos, no la organización, no los artículos de la Watchtower. Tú. Y las madres están programadas por Dios para proteger a sus hijos, incluso de las doctrinas religiosas que los ponen en peligro». Regresé a la habitación de Diego con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Antonio dormía en el sillón junto a la cama, agotado por semanas de vigilia. Diego estaba despierto, mirando por la ventana hacia el patio interno del hospital donde otros niños jugaban. «Mamá», me dijo cuando entré, «¿por qué Jehová permite que los niños se enfermen?». Era una pregunta que yo también me había hecho miles de veces. «No lo sé, mi amor», le respondí con honestidad por primera vez. «A veces no entendemos por qué pasan las cosas». Diego me miró con sorpresa. Nunca antes había admitido no tener respuestas doctrinales para sus preguntas. «Pero», continué, «sí sé que las madres están aquí para proteger a sus hijos, y que el amor verdadero a veces significa tomar decisiones difíciles». En ese momento supe que había llegado al punto de no retorno. Tenía que elegir entre la obediencia ciega a una organización humana y el instinto maternal más profundo que Dios había puesto en mi corazón, entre la doctrina y la vida de mi hijo, entre el miedo a la desaprobación humana y el amor incondicional de madre. La madrugada del jueves amaneció gris sobre Sevilla, con esa luz pálida que entra por las ventanas del hospital como un presagio. Diego había pasado una noche terrible, fiebre alta, respiración dificultosa y esa palidez de cera que hace que los niños parezcan ángeles prematuros. La doctora Jiménez llegó temprano, más temprano que de costumbre, con una expresión que no intentaba disimular la urgencia. «Carmen, Antonio», nos dijo señalando hacia la oficina médica, «necesitamos hablar inmediatamente». Su voz tenía esa calidad grave que los médicos reservan para las conversaciones más difíciles. Nos siguió hasta una sala pequeña con paredes color crema y una mesa redonda donde se sentaba a dar noticias que cambian vidas para siempre. Los análisis de esta mañana muestran que Diego está en fallo multiorgánico, comenzó sin preámbulos. Su corazón está trabajando al límite para bombear sangre que prácticamente no tiene glóbulos rojos. Sus riñones están comenzando a fallar. Tiene hemorragias internas menores que, sin plaquetas suficientes, podrían convertirse en hemorragias masivas en cualquier momento. Hizo una pausa, mirándonos directamente a los ojos. Sin transfusión inmediata, Diego morirá en las próximas 6 a 8 horas. Las palabras cayeron sobre mí como martillazos. 6 a 8 horas. Mi hijo tenía menos tiempo de vida que un turno de trabajo. Antonio se quedó inmóvil, con la Biblia apretada contra su pecho como un escudo. «Doctora», dijo con voz temblorosa pero firme, «ya hemos tomado nuestra decisión.
Confiamos en Jehová. ¿Confiamos en Jehová o confiamos en la Watchtower? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Era la primera vez en 15 años de matrimonio que cuestionaba abiertamente una decisión doctrinal delante de Antonio. Él me miró con una expresión de shock que rápidamente se transformó en dolor. Carmen, ¿qué estás diciendo? Su voz sonaba como la de un hombre que acaba de descubrir que su esposa es una extraña. Estás hablando como una apóstata. Estoy hablando como una madre, respondí, sintiendo que algo se rompía definitivamente en mi interior. Como la madre de Diego, no como una seguidora ciega de hombres que nunca han tenido que ver morir a su propio hijo. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero por primera vez en semanas no eran lágrimas de desesperación pasiva, eran lágrimas de decisión. La doctora Jiménez nos observaba en silencio, entendiendo que estaba presenciando algo más que una discusión médica. Era la ruptura de una familia, la fractura de una fe, el momento en que una madre decide desobedecer a Dios para salvar a su hijo, o al menos desobedecer lo que le habían enseñado que era Dios. Antonio, continué, anoche estuve leyendo sobre transfusiones. Hablé con otros padres que pasaron por esto. La prohibición de transfusiones no está claramente en la Biblia. Es una interpretación de la organización, una interpretación que está matando a nuestro hijo. Mi voz se hacía más fuerte con cada palabra, alimentada por semanas de duda reprimida y horas de investigación secreta. ¡Basta!, gritó Antonio, levantándose de la silla con una violencia que nunca había visto en él. No voy a escuchar blasfemias. La organización es el conducto de Jehová en la tierra. Cuestionar la organización es cuestionar a Dios mismo. Su cara estaba roja de ira y desesperación. Prefiero que Diego muera fiel a Jehová que verlo vivir como un transgresor. ¿Escuchaste lo que acabas de decir?, le grité de vuelta, poniéndome de pie frente a él. Acabas de decir que prefieres que nuestro hijo muera. ¿Qué clase de padre dice eso? ¿Qué clase de Dios pediría eso? Mis palabras resonaron en la pequeña oficina como disparos. La doctora Jiménez intervino suavemente. Señores, entiendo que esta es una situación muy difícil, pero necesitamos una decisión en los próximos minutos. Cada momento que pasa reduce las posibilidades de éxito del tratamiento. Su profesionalismo médico proporcionaba un ancla de cordura en medio de nuestro huracán emocional. Antonio me miró con ojos que mezclaban amor, traición y pánico. Carmen, me dijo con voz quebrada, si permitimos esto, perderemos todo. La congregación, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra esperanza de vida eterna. ¿Vale la pena arriesgar la salvación de Diego por unos años más de vida en este sistema de cosas? Sí, grité sin dudarlo. Sí vale la pena, porque este niño es real, esta vida es real, este sufrimiento es real, y no voy a sacrificar la realidad por promesas que podrían ser falsas. Era la herejía más grande que había pronunciado en mi vida, pero se sentía como la verdad más pura que había dicho jamás. En ese momento se abrió la puerta y entraron los 3 ancianos, hermano Enrique, hermano Fernando y hermano Miguel. Alguien del hospital debía haberles avisado sobre la urgencia de la situación. Sus rostros mostraban esa expresión solemne que adoptaban cuando venían a restaurar a un hermano descarriado. «Hermana Carmen», dijo el hermano Enrique con voz paternal pero firme. «Hemos oído voces desde el pasillo. ¿Está usted cuestionando la sabiduría de Jehová en esta prueba?» Su presencia llenó la pequeña oficina de una autoridad religiosa que había dominado mi vida durante décadas. «No estoy cuestionando a Jehová», respondí, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. «Estoy cuestionando a ustedes. Estoy cuestionando si realmente tienen el derecho de decidir si mi hijo vive o muere, basándose en interpretaciones de textos que fueron escritos hace miles de años para situaciones completamente diferentes». El hermano Fernando se adelantó. «Carmen, reconozco la voz de Satanás en sus palabras. Él está usando el amor natural de madre para hacerla desobedecer a Dios. Recuerde a Abraham. Estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac porque confió en Jehová». «Abraham no tuvo que sacrificar a Isaac», exploté. «Dios lo detuvo. ¿Dónde está el ángel que va a detener esto? ¿Dónde está el carnero en el matorral? Ustedes están pidiendo que realmente mate a mi hijo, no que demuestre fe». La tensión en la habitación era palpable. Antonio lloraba en silencio,
dividido entre su esposa y su fe. Los ancianos mantenían esa expresión de autoridad incuestionable que yo había respetado durante tanto tiempo. La doctora Jiménez esperaba, consciente de que el tiempo se agotaba rápidamente. «Hermana Carmen», dijo el hermano Miguel con voz que intentaba ser consoladora, «si permite esta transfusión, tendremos que formar un comité judicial. Será desasociada de la congregación. Perderá a su familia espiritual para siempre. ¿Está dispuesta a pagar ese precio?». Los miré a los tres, a estos hombres que habían controlado cada aspecto de mi vida durante años, que habían decidido qué podía leer, con quién podía hablar, cómo debía criar a mi hijo, y ahora querían decidir si mi hijo vivía o moría. Y en ese momento, la respuesta fue clara como agua cristalina. «Sí», dije con una voz que no reconocí como mía, una voz llena de poder y determinación. «Estoy dispuesta a pagar ese precio. Prefiero ser desasociada por salvar a mi hijo que ser fiel por dejarlo morir». Me volví hacia la doctora Jiménez. «Doctora, autorice la transfusión inmediatamente. Haga todo lo que sea necesario para salvar a Diego». Firmé los papeles de autorización con manos que temblaban, pero con un corazón que, por primera vez en semanas, latía con esperanza en lugar de desesperación. Antonio me miró como si acabara de matar a alguien frente a sus ojos. Los ancianos salieron de la oficina sin decir palabra, su silencio más ensordecedor que cualquier condena. Pero yo sabía que había hecho lo correcto. Había elegido el amor sobre el miedo, la vida sobre la doctrina, ser madre sobre ser seguidora. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de mi vida. Diego fue trasladado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos, donde un equipo de especialistas trabajó con la precisión de cirujanos de guerra. La primera bolsa de sangre comenzó a gotear en sus venas a través de un catéter central que los médicos habían insertado en su pecho. Yo observaba cada gota roja que entraba en el cuerpo de mi hijo como si fueran perlas de vida líquida. Antonio se había marchado del hospital sin decir palabra después de mi decisión. Su silencio fue más doloroso que cualquier grito. Sabía que en su mente acababa de presenciar el momento en que su esposa había vendido su alma al diablo. Para él, yo había elegido la vida temporal sobre la vida eterna. Había puesto el amor humano por encima del amor a Dios. En cierto sentido, tenía razón. Había roto con todo lo que habíamos creído durante 15 años de matrimonio. La doctora Jiménez monitoreaba constantemente los signos vitales de Diego. «Carmen», me decía cada media hora, «los niveles están subiendo. Su corazón ya no trabaja tan forzado. Sus riñones están respondiendo». Cada actualización médica era como un pequeño milagro. Por primera vez en semanas, las noticias eran esperanzadoras en lugar de devastadoras. Pero mientras el cuerpo de Diego comenzaba a responder al tratamiento, mi mundo social se desmoronaba con la velocidad de un edificio en demolición. A las 2 de la tarde recibí la primera llamada. Era la hermana Dolores. «Carmen». Su voz sonaba fría como hielo. «He sabido lo que has hecho. Los ancianos han convocado una reunión de emergencia para esta noche. Tu futuro en la congregación está en peligro». No respondí. Simplemente colgué el teléfono. 1 hora después, sonó de nuevo. Mi madre. «Carmen», me dijo con voz entrecortada por el llanto, «¿es verdad que has autorizado una transfusión? ¿Es verdad que has desobedecido a Jehová?». Le confirmé lo que había hecho, explicándole que era la única manera de salvar a Diego. Su respuesta fue un silencio largo, seguido de sollozos. «Ya no te reconozco», susurró antes de colgar. La tercera llamada fue de mi hermana María. «Carmen, toda la congregación está hablando de esto. Dicen que te has vuelto apóstata, que has elegido el mundo sobre Jehová. Mamá está destruida. Papá dice que ya no tienes cabida en esta familia». Su voz mezclaba tristeza y recriminación. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste destruir nuestra familia por una decisión médica?». «Porque no iba a permitir que muriera mi hijo por una doctrina humana», respondí, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. «Porque descubrí que el amor de madre es más fuerte que el miedo a la organización». María colgó sin despedirse. Sabía que probablemente sería la última conversación que tendríamos en años, tal vez para siempre. A las 6 de la tarde, Diego abrió los ojos por primera vez en 2 días. «Mamá», susurró con voz débil pero clara,
¿Qué pasó? Me siento diferente. Tenía color en las mejillas. Sus labios ya no estaban azules. Su respiración era normal. Te pusieron medicina especial, mi amor, le dije, acariciando su cabello. Una medicina que te va a ayudar a ponerte fuerte otra vez. ¿Medicina de la sangre?, preguntó con esa intuición que tienen los niños criados en ambientes donde ciertas palabras cargan significados especiales. Dudé antes de responder. Podría haberle mentido, haberle dicho que eran solo medicamentos normales, pero decidí que mi hijo merecía la verdad. Sí, Diego, medicina hecha con sangre, y está salvando tu vida. Esperaba lágrimas, protestas, tal vez el horror adoctrinado que había visto en otros niños testigos cuando se enfrentaban a esta situación. Pero Diego simplemente asintió. ¿Eso significa que ya no vamos a ir al Salón del Reino? Tenía 9 años, pero entendía perfectamente las implicaciones de lo que había pasado. Probablemente no, mi amor, le dije. ¿Te pone triste eso? Diego pensó durante un momento largo, con esa seriedad que a veces adoptan los niños cuando reflexionan sobre cuestiones grandes. Un poquito, dijo finalmente, pero no quiero morirme. ¿Y si Jehová me ama de verdad, no querría que me ponga bueno? Su lógica infantil era más clara que todas las complicaciones teológicas que habían dominado mi mente durante semanas. A las 9 de la noche, cuando las horas de visita habían terminado y Diego dormía pacíficamente por primera vez en días, llegó Antonio. Su expresión era la de un hombre que había envejecido años en una sola tarde. Se sentó en la silla junto a la cama sin mirarme, observando el color rosado que había vuelto a las mejillas de nuestro hijo. Los ancianos me visitaron esta tarde, dijo finalmente, con voz plana y cansada. Me dijeron que tengo que elegir entre apoyar tu decisión o mantener mi posición en la congregación. Hizo una pausa larga. También me dijeron que debería considerar la separación matrimonial, ya que estás en estado de apostasía activa. Mi corazón se hundió. Sabía que este momento llegaría, pero escucharlo en voz alta era como recibir un puñetazo en el estómago. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté, aunque temía la respuesta. Antonio se quedó en silencio durante varios minutos, mirando las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Diego. No lo sé, susurró finalmente. Durante 15 años he basado toda mi vida en la organización. Es lo único que conozco, la única familia que he tenido además de ustedes. Pero su voz se quebró. Pero cuando vi a Diego despertar esta tarde, cuando vi color en su cara por primera vez en semanas, supe que habías hecho lo correcto. Nos quedamos sentados en silencio durante horas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La brecha entre nosotros era palpable, pero también había algo más, un reconocimiento mutuo de que habíamos cruzado una línea de la cual no había retorno. Nuestra vida anterior había terminado. Lo que vendría después era territorio inexplorado. Al día siguiente, la segunda transfusión tuvo un efecto aún más dramático. Los niveles de hemoglobina de Diego subieron a rangos casi normales. Su apetito regresó. Pidió el desayuno por primera vez en semanas. La doctora Jiménez sonreía abiertamente cuando revisaba sus análisis. Es como ver un milagro médico, me dijo. Su cuerpo está respondiendo al tratamiento mejor de lo que esperábamos. Pero mientras Diego se fortalecía físicamente, el aislamiento social se intensificaba. Ningún hermano vino a visitarnos ese día. El teléfono del hospital sonaba constantemente, pero cuando preguntaban por la familia Delgado, las llamadas se cortaban inmediatamente. Era como si hubiéramos contraído una enfermedad contagiosa que amenazaba la fe de toda la congregación. La única excepción fue Lucía. Llegó al hospital a media tarde, después de las horas de trabajo, con una expresión de determinación que no le había visto antes. Carmen, me dijo abrazándome fuertemente, vine a decirte que creo que hiciste lo correcto y que no estás sola en esto. Sus palabras fueron como agua en el desierto. Lucía, no deberías estar aquí, le dije. Los ancianos van a castigarte por asociarte conmigo. Ella sonrió con una mezcla de tristeza y rebeldía. Que me castiguen. He estado cuestionando muchas cosas últimamente, y ver lo que te está pasando me ha abierto los ojos. Un Dios que prefiere niños muertos que niños vivos no es un Dios al que quiero servir. Esa noche recibí una notificación oficial de la congregación. Estaba citada para un comité judicial el viernes por la noche. La carta
escrita en el papel membretado oficial del Salón del Reino, era fría y burocrática. Estimada hermana Carmen Delgado, se ha programado una audiencia judicial para investigar acusaciones de apostasía y desobediencia a los principios bíblicos. Su asistencia es obligatoria. Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla extraña de miedo y alivio. Miedo por lo que vendría después, la pérdida definitiva de todo mi mundo social, el rechazo de mi familia, la condena eterna según las creencias que había mantenido durante décadas, pero también alivio. Finalmente, la tensión de vivir entre dos mundos terminaría. Tendría que construir una nueva vida, pero sería una vida auténtica. El viernes por la mañana, Diego tuvo su primera sesión de quimioterapia post-transfusión. Los médicos estaban optimistas. Su cuerpo ahora tenía la fuerza suficiente para tolerar el tratamiento agresivo. Con estos niveles de sangre, explicó la doctora Jiménez, tenemos todas las razones para ser esperanzados. El pronóstico ha cambiado completamente. Esa tarde, mientras Diego dormía después del tratamiento, me senté en la cafetería del hospital con un cuaderno y una pluma. Era hora de escribir mi defensa para el comité judicial. Pero cuando intenté poner en palabras por qué había tomado mi decisión, me di cuenta de que no tenía nada que defender. Una madre que salva a su hijo no necesita justificaciones. El amor no requiere excusas. En lugar de una defensa, escribí una carta de renuncia. A los ancianos de la Congregación de los Testigos de Jehová de Sevilla, por la presente, renuncio formalmente a mi membresía en esta organización. He descubierto que los dictados de mi conciencia y mi amor maternal son incompatibles con sus doctrinas. Prefiero ser fiel a Dios tal como lo entiendo en mi corazón que a una organización humana que antepone la obediencia ciega al amor verdadero. La firmé con mano firme. Era mi declaración de independencia espiritual. Han pasado 12 años desde aquella noche en el hospital cuando firmé los papeles que salvaron la vida de Diego. Mientras escribo estas líneas, puedo oír su risa desde el patio de nuestra nueva casa en el barrio de Los Remedios, donde juega fútbol con sus amigos del instituto. Es un joven de 21 años, alto y fuerte, que estudia medicina en la Universidad de Sevilla. Su sueño es ser hematólogo, especialista en enfermedades de la sangre. Quiero ayudar a otros niños como yo fui ayudado, me dice. La leucemia desapareció completamente después de 2 años de tratamiento. Diego no recuerda mucho de aquellos días terribles en el hospital, pero sí recuerda el momento en que le expliqué por qué habíamos tenido que dejar a los testigos de Jehová. Mamá, me dijo cuando tenía 13 años, ¿tú crees que hice mal al aceptar la sangre? Le respondí con la misma honestidad que había aprendido a usar en nuestras conversaciones. Diego, yo creo que estar vivo para hacer esta pregunta es la respuesta. Antonio tardó casi 1 año en tomar su decisión final. Durante meses vivió una doble vida. Trabajaba, venía a casa por las noches, cenaba con nosotros, pero los domingos iba solo a las reuniones. Los ancianos le habían dado un ultimátum: o se separaba de mí o perdía sus privilegios en la congregación. Una noche de octubre llegó a casa con una expresión que no había visto antes. Se sentó en la mesa de la cocina y me dijo: Carmen, presenté mi carta de renuncia hoy. ¿Estás seguro?, le pregunté, sabiendo lo que esa decisión significaba para él. Estoy seguro, respondió. He estado leyendo la Biblia sin las publicaciones de la Watchtower y he descubierto cosas que nunca me habían enseñado. Jesús sanaba en sábado, tocaba leprosos, comía con pecadores. Nunca antepuso reglas religiosas a la compasión humana. Esa noche lloramos juntos, de pérdida y de alivio, sabiendo que nuestra familia finalmente estaba completa otra vez. El proceso de reconstruir nuestras vidas fue más difícil de lo que había imaginado. Perder a toda tu familia de origen, a todos tus amigos, a toda tu comunidad social, es como despertar en un país extranjero sin conocer el idioma. Durante los primeros meses me sentía perdida en el supermercado porque no sabía a quién saludar. Los domingos eran especialmente duros. Después de 30 años de reuniones estructuradas, no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Lucía fue nuestro primer apoyo real. Ella también había presentado su renuncia después de nuestro caso, y juntas comenzamos a explorar nuevas formas de espiritualidad. Carmen, me dijo durante uno de nuestros primeros paseos por el parque de María Luisa,
Creo que Dios es mucho más grande de lo que nos enseñaron. Tal vez no necesita una organización para hablar con nosotros. Sus palabras plantaron una semilla que todavía está creciendo en mi corazón. Encontramos una iglesia evangélica pequeña cerca del río, donde el pastor Miguel nos recibió sin preguntas sobre nuestro pasado. Aquí no hay comités judiciales, nos dijo con una sonrisa cálida. Solo hay gracia y segundas oportunidades. Diego comenzó a asistir a grupos de jóvenes cristianos, donde hizo amigos que no medían su espiritualidad por horas de predicación o reuniones asistidas. Mamá, me decía después de esos encuentros, estos muchachos hablan de Dios como si fuera su amigo, no como si fuera un juez. Los primeros años fueron económicamente difíciles. Antonio perdió su trabajo en el taller de su hermano cuando se corrió la voz de que había abandonado la verdad. Tuvimos que mudarnos a un apartamento más pequeño. Yo comencé a trabajar como limpiadora en oficinas. Él encontró empleo en un taller fuera del barrio donde nadie conocía nuestra historia. Pero incluso en esos momentos difíciles, había una paz que no había sentido en años. Era la paz de vivir sin miedo constante a la vigilancia doctrinal. Mi madre nunca me habló después de mi decisión. Mi hermana María me llamó una vez, 3 años después, cuando su hijo tuvo un accidente y necesitó cirugía. Carmen, me dijo llorando, los médicos dicen que podría necesitar transfusión. No sé qué hacer. Le di el número de teléfono de la doctora Jiménez y le conté sobre los grupos de apoyo que había conocido. Su hijo se recuperó completamente. Nunca volvió a llamarme, pero supe por conocidos mutuos que había comenzado a hacer preguntas en su congregación. La reconciliación más inesperada llegó 5 años después de todo. Esperanza, mi prima que había llamado durante la crisis de Diego, se mudó a Sevilla con su familia. Su hija, la que había sobrevivido leucemia gracias a las transfusiones, se hizo muy amiga de Diego. Carmen, me dijo Esperanza durante una de nuestras tardes de café. Cuando dejé la organización, pensé que había perdido toda esperanza de vida eterna. Pero ahora creo que la vida eterna empieza aquí, cuando aprendemos a amar sin condiciones. Diego desarrolló una relación especial con la doctora Jiménez, quien se convirtió en algo así como una mentora profesional. Cuando le dijo que quería estudiar medicina, ella lo ayudó con las solicitudes universitarias y le consiguió trabajo de verano en el laboratorio del hospital. Tu madre salvó tu vida 2 veces, le dijo un día. Una vez cuando autorizó la transfusión y otra vez cuando te enseñó que el amor es más importante que las reglas. Hoy, Diego está en su 3er año de carrera. Ha mantenido notas excelentes y participa en investigaciones sobre nuevos tratamientos para leucemia infantil. Su testimonio personal añade una dimensión única a sus estudios. Profesor, le dijo una vez a su instructor de hematología, yo no solo estudio esta enfermedad, la he vivido desde adentro. Su historia inspira a otros estudiantes y a familias que enfrentan decisiones similares. En cuanto a mí, he encontrado una paz que no sabía que existía. Trabajo ahora como consejera voluntaria en un centro de apoyo para exmiembros de grupos religiosos de alto control. Ayudo a otras madres que enfrentan dilemas similares al mío, que tienen que elegir entre la doctrina y el amor, entre la obediencia ciega y la conciencia iluminada. Lo más difícil, les digo, no es tomar la decisión correcta, es vivir con las consecuencias cuando toda tu estructura social se derrumba, pero se puede y vale la pena. Antonio y yo somos más felices ahora que en cualquier momento de nuestro matrimonio anterior. Hemos aprendido a hablar sin temor a ser juzgados, a discrepar sin temor a ser denunciados, a amar sin temor a ser vigilados. Carmen, me dijo la semana pasada mientras cenábamos, creo que nuestro matrimonio real comenzó el día que decidiste salvar a Diego. Ese fue el día que elegiste ser tú misma en lugar de ser lo que otros esperaban que fueras. Los domingos ahora son días de familia. Desayunamos tarde, leemos periódicos, vamos al parque o visitamos museos. Diego trae a veces a su novia, una chica encantadora que estudia psicología. Ella conoce nuestra historia y admira la valentía que mostré aquella noche en el hospital. Señora Carmen, me dijo la primera vez que vino a cenar. Usted me enseñó que ser madre significa proteger a los hijos incluso de las religiones que pretenden hablar por Dios. Esta mañana, mientras preparaba café en la cocina,
Miré por la ventana hacia el patio donde Diego estudiaba para sus exámenes finales. El sol de abril entraba entre las ramas del naranjo, creando patrones de luz y sombra sobre sus libros de medicina. En ese momento sentí una gratitud tan profunda que casi me dejó sin aliento. Mi hijo está vivo, mi hijo está sano, mi hijo va a ser médico y salvará otras vidas. No sé si hay vida después de la muerte. No sé si las promesas de paraíso que me enseñaron son verdaderas o falsas. Pero sí sé esto: el paraíso que tengo aquí, en esta cocina soleada, con el aroma a café mezclándose con el perfume de azahar, con mi hijo estudiando en el patio y mi esposo silbando en el taller, este paraíso es real. Este paraíso lo construí con mis propias manos cuando decidí que el amor de madre era más sagrado que cualquier doctrina humana. Y si algún día me encuentro con Dios cara a cara, no temeré su juicio. Le mostraré las manos con las que firmé aquellos papeles. Le mostraré el corazón que eligió la vida sobre la muerte y le diré: Señor, actué como la madre que tú mismo pusiste en mí. Si eso está mal, entonces tú me hiciste mal. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si usted también tiene una historia que le gustaría compartir, escríbala en los comentarios. Estaremos muy felices de contar su historia en nuestro canal.